Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de nuestra deuda pública, uno de los principales problemas que tenemos como país. Y sí, amigos, muchos foros, muchos grupos de discusión, hay gente que sostiene que la deuda pública tampoco es un problema, que podemos generar deuda hasta el infinito y eso no afecta a nuestra economía. Bueno, pues eso es de verdad no conocer cómo funciona el tema de la deuda pública. Es verdad que la deuda pública, los estados fundamentalmente lo que hacen es pagar los intereses de esa deuda y vuelven a refinanciarse. Bien, cuanta más deuda tengas, más intereses pagarás por esa deuda, sobre todo en este momento en el que los tipos van hacia arriba para desacelerar la economía e intentar contener el tema de la inflación. Bueno, pues ahora mismo nuestra deuda pública, y este es el titular, está en el top 4 de la Unión Europea de la deuda pública sobre el porcentaje del PIB, algo que nos tendría que hacer reflexionar. Y otro dato muy importante, la tercera partida de nuestros presupuestos generales del Estado no va a educación, no va a formación, no va a hospitales, va a pagar la deuda. Y lo que hacemos es pagar la deuda cada año, pero no pagamos el principal. Y el principal está llegando ya a unas cantidades realmente insoportables. Y sí, amigos, según nos dice Eurostat, la posición de España es la cuarta dentro de la Unión Europea de esa deuda pública en función del PIB. Y estamos hablando de que somos el cuarto país. Es verdad que por detrás de Grecia, de Italia y de Francia, pero bueno, al final esa deuda pública nos está generando muchísimos problemas frente a otros países. ¿Y por qué? Te lo cuento. Al final esto va de competitividad. Esto va de que nuestras empresas, nuestros empresarios, nuestro tejido empresarial, nuestros productos, nuestros servicios, nuestras marcas puedan competir con otros productos, marcas, servicios, empresas de otros países de la Unión Europea y del mundo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que partimos ya de una base total de desigualdad y es que tenemos una presión fiscal que está por encima de muchísimos de esos países, tenemos obligaciones, tenemos una administración pública que lo que hace es generar deuda de manera continua, tenemos unos ratios de funcionarios por habitante muy superiores al resto de la Unión Europea. Bueno, pues todas estas cosas y mantener todo este gran engranaje que muchas veces se nos vende que es para tener una educación pública, una sanidad pública. Ya os estoy diciendo que la tercera partida no es ni para educación, ni es para sanidad, ni que está muy por debajo de lo que pagamos en intereses cada año en ese presupuesto general del Estado. Intereses, simplemente el coste del dinero que hemos tenido que pedir para seguir manteniendo esas estructuras poco eficientes del Estado. Así que fijaos, ya partimos que cualquier empresa en España pues tiene problemas de competitividad fuera porque ya parte de una situación peor, más complicada, con menos ayudas. Vamos a llamarlo ayudas por no llamar con menos problemas, impedimentos, taras administrativas, que aquí en España las sufrimos y nos hacen ser menos competitivos. Si somos menos competitivos con el resto de países de nuestro entorno, pues vamos a tener mucho más difícil para poder vender nuestro producto fuera de España. Y sí, stop, se para el vídeo. Suscríbete. Necesitamos llegar a 1 millón. Ya estamos por encima de los 35.000, pero comprenderás que nos falta todavía mucho, muchísimo. Falta muchísimo para llegar a 1 millón. Así que suscríbete, que te he visto aquí más de un día. Y luego todos esos amigos que tengas que les pueda interesar este contenido, pues hablarles del canal y que se suscriban también. Tenemos que ser muchos para tener fuerza, para que esto no siga funcionando como está funcionando hasta ahora. También decirte que si estás interesado en el emprendimiento, tenemos un proyecto dentro de YouTube también, que se llama Emprendimiento de Guerrilla, con contenido diario tipo vídeo podcast, en el que hablamos de todos esos trucos, técnicas, herramientas que tienes que utilizar para hacer tu negocio rentable. Contenido todos los días. Aquí en YouTube te puedes suscribir. ¿Que te gusta más formato podcast? Pues en cualquier plataforma de podcast. Mil gracias. ¿Y cómo son los datos en la Unión Europea? Bueno, pues para que os hagáis una idea, estamos hablando de que Eurostat nos dice que la media de la deuda pública en la Unión Europea es del 83,1% sobre el PIB. Bueno, mientras que la eurozona, que ya incluye más países, estaría en el 90,3%. ¿Y cuáles son los datos de España? Bueno, pues los datos de España, mucho me temo que estamos por encima de la media. Dices, bueno, por encima del 80, por encima del 90, por encima del 100, por encima del 110. Ahora mismo estamos en el 111,6%. Además, debemos tener en cuenta que estamos hablando de deuda pública en función del PIB. Y el PIB hasta ahora no ha decrecido, aunque nuestra economía no estaba creciendo, por toda esa influencia que tiene la inflación sobre el PIB. Y fijaros que es muy sencillo. Cuando estamos hablando del PIB, estamos hablando de todo eso que produce un Estado, que vende. Y ahora
mismo se da la circunstancia de que estamos vendiendo menos que vendíamos antes, pero nuestro PIB es mayor. ¿Cómo puede ser? Muy sencillo, porque lo que han subido son los precios. No estamos hablando de unidades, sino que estamos hablando de valor monetario de lo que vendemos. Al subir, como ha subido en España la inflación de esa manera tan importante y mucho mayor que en el resto de la Unión Europea, en conjunto, pues claro, nuestro PIB es superior estando vendiendo menos que vendíamos antes. Si el PIB es superior, pues la deuda en función del PIB está más contenida. Aún estando más contenida, fijaos que estamos por encima del 110% de deuda con respecto al PIB. Y esto se produce por una situación de déficit continuo en nuestra economía. Y es que todos los años pues damos más gastos que ingresos. Y eso se va sumando a la deuda. Estamos hablando que ahora mismo España registró un 4,4% del PIB en el segundo trimestre, superando las medias de la eurozona y de la Unión Europea. Seguimos gastando más de lo que ingresamos, con lo que poco a poco estaremos dando un porcentaje todavía mayor de deuda frente al PIB, sobre todo cuando se consigan estabilizar los precios. Y es que, claro, los precios no pueden seguir creciendo eternamente porque el crecimiento de precios lo único que nos está indicando es que cada vez somos más pobres. Cada vez nuestro poder adquisitivo como españoles es menor. Conclusión, si seguimos aumentando la deuda pública, seguirán aumentando esos intereses que tenemos que pagar cada año, que salen de los presupuestos generales del Estado, que salen de los impuestos que nos tienen que cobrar, con lo que para pagar esos intereses de más, pues al final hay subidas de impuestos, hay aumento de esa presión fiscal, que todas estas cosas van en contra de la competitividad, que cada vez nos va a ser más difícil ser competitivos en el extranjero, que ya lo es, y vamos a tener más problemas para vender nuestros productos, nuestros servicios, nuestras marcas en el extranjero. Así que, ojo, si seguimos haciendo crecer la deuda hasta el infinito, nos vamos a ver en una situación muy complicada. Y además, con esta tendencia ahora de la subida de los tipos de interés, puede haber un momento en el que incluso no encontremos quien quiera comprar nuestra deuda para que sigamos refinanciando ese capital que tenemos prestado y podamos pagar unos intereses que al subir la tasa de interés también serán cada vez más altos. En esta situación ya vamos todos los años generando un déficit, tenemos una administración monstruosa, repetida, con 1000 sitios donde va nuestro dinero que no es eficiente. Deberíamos pararnos a hacer eficiente esa administración y conseguir darle a las empresas herramientas para que sean más competitivos. Así que la deuda no puede crecer hasta el infinito, la tenemos que reducir como sea, y como sea no es solo subiendo los impuestos. Lo más importante es reduciendo los gastos de la administración pública, reduciendo las estructuras duplicadas, reduciendo todo eso que no es importante. A los políticos se les llena la boca hablando de educación, hablando de seguridad, hablando... Bien, si el problema no está en esas partidas, el problema está en todo lo demás que gastamos y que, bueno, pues realmente no nos vale a los ciudadanos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante este dato, es un dato complicado, sube la deuda, vamos a tener que pagar todavía más en concepto de intereses porque sube la deuda y suben los tipos de interés y cuanto más dinero tengamos que destinar a esa deuda, pues menos tendremos para hacer inversiones realmente importantes, para transformar realmente nuestra economía, para digitalizar las administraciones o para digitalizar el tejido empresarial. Te voy a pedir algo que no sube ni los intereses ni la deuda, que es simplemente que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y bueno, si lo que quieres es seguir ahora mismo con contenido que tiene que ver con emprendedores, con economía, con autónomos, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.